Bienvenidos a un nuevo video en este ranking de países. Bienvenidos el día de hoy al puesto 155. De hecho, recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico a los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. El día de hoy vamos a hablar del país más obeso, más fumador y menos visitado de todo el planeta. Hace poco he hecho un video sobre este país en mi canal principal Pato Bonato, por lo que quizá algunos ya se den cuenta de qué país vamos a hablar. En el puesto 155 tenemos a Nauru. ¿Escuchaste alguna vez hablar de este país? Tiene el título de ser el menos visitado del mundo. Dicen que aproximadamente entran como máximo 200 turistas en todo un año. Pero lo más fuerte no es eso. Nauru es también el país más obeso del planeta y el que más fuma por persona. Ahora bien, ¿cómo llegaron a eso? Hace unos años, esta isla estaba en el medio del Pacífico. Era uno de los países más ricos del mundo en términos de ingreso per cápita. Lo loco es que era más rico que Estados Unidos, que Suiza y que Noruega en ese momento. Te preguntarás a qué se debía su riqueza. A una sola cosa, el guano. O sea, dicho de una forma que todos entiendan, la caca de pájaro fosilizada, o lo que conocemos como fosfato. Para la agricultura moderna eso era oro. Durante décadas exportaron toneladas de este recurso al mundo entero. Y claro, en ese momento la plata llovía. Imagínate esto: educación gratis, salud gratis, transporte gratis y cero impuestos. Quizás haya algo que no te cierra, como todo esto gratis y cero impuestos. O sea, de algún lado tiene que salir la plata, medio raro, ¿no? Tal era el caso que policías compraban Lamborghinis. Y como eran tan obesos y no entraban en el auto y les incomodaba mucho eso, lo dejaban tirado por ahí. Para que se den una idea de dónde llegaba el nivel de esta situación. Los dejaban tirados como si fuesen un par de ojotas viejas, una locura. Pero el problema no fue hacerse ricos. El problema fue no anticiparse y no pensar a futuro. Como sí hicieron los países de Oriente Medio, Emiratos Árabes, Qatar y demás, en no depender 100% del petróleo y buscar otras vías de monetización. Nauru no invirtió en educación, no desarrolló nuevas industrias, no diversificó, creyeron que el fosfato iba a durar para siempre y cuando se terminó no tenían nada. Solo una isla destruida, sin vegetación, con un suelo tan ácido que no crece ni una planta y una población que se acostumbró al consumo fácil, a la comida importada, a no moverse. Hoy Nauru es una tragedia silenciosa, una advertencia que nadie quiere escuchar. Nauru mide apenas 21 kilómetros cuadrados. Eso significa que en auto lo recorres por completo en menos de 20 minutos. Solo hay una ruta que da toda la vuelta a la isla y cada vuelta termina donde empezó. Un loop perfecto y al mismo tiempo una metáfora trágica de lo que pasa ahí. Un país que no avanza, que gira en círculos, que no sabe cómo salir. Pero lo más increíble es cómo lograron destruir casi el 80% de su territorio con la extracción masiva de fosfato. Imagínate un paisaje lunar, cráteres, picos de roca afilada, un terreno tan inhóspito que no sirve ni para construir ni para cultivar. Este país se quedó sin recursos, sin tierra y sin futuro. Todo por una sola cosa: la codicia. Hoy el 97% de los hombres y el 95% de las mujeres están con sobrepeso u obesidad. No por genética, no por cultura, sino por la comida chatarra y la falta de ejercicio. Como no pueden cultivar nada en la isla, dependen completamente de alimentos procesados importados de Australia. Latas, conservas, productos que allá no los consume ni el perro, pero que acá son el menú diario. Y si querés comer sano, si por ejemplo querés comprar una sandía, $60. Un coliflor, $18. Comer sano es un lujo. Y mientras tanto, la gente se muere de diabetes, de enfermedades cardiovasculares o se queda sin piernas por las amputaciones. En un país de 14.000 personas hay campañas constantes contra el tabaquismo y la obesidad, pero nada cambia, porque no es un problema de concientización. Es un problema estructural, es un país sin tierra fértil, sin industria, sin empleo real. Muchas personas no eligieron engordar, no les quedó otra con las cartas que tenían. A todo esto, el gobierno lo sabe, pero no es solo la obesidad lo que llama la atención en esta isla. Nauru también tiene el récord del país con el mayor consumo de cigarrillos por habitante del mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, que no sé si podemos confiar mucho de la OMS, casi una de cada dos personas mayores de 15 años fuma a diario. Y esto no es solo una estadística, lo ves en todos lados, en las calles, en las casas, en los comercios. Fumar acá no es un hábito, es una cultura. Es como si el cigarrillo se hubiese convertido en una especie de refugio frente al vacío, frente al aburrimiento, a la falta de futuro. Y cuando sumás tabaquismo extremo más obesidad generalizada, el resultado es un cóctel que explica por qué la esperanza de vida en Nauru
no llega ni a los 65 años. Por otro lado, ¿sabías que Nauru fue uno de los principales destinos de lavado de dinero del mundo? Nauru, en los años 90, mientras vos quizás estabas viendo dibujitos, o yendo al colegio, o quizá muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, Nauru ya estaba lavando miles de millones de dólares. En los años 90, emitieron más de 400 licencias bancarias a mafias rusas, a carteles de droga y a organizaciones de Al-Qaeda. ¿Por qué? Básicamente porque no pedían nada, no pedían impuestos, no había sucursales, no había balances, no había un control, nada. Vos pagabas y listo. A tal punto que Rusia llegó a lavar a través de estos bancos fantasma más de 70.000 millones de dólares. Un sistema donde no tenías que registrar transacciones, no tenías que mostrar balances ni rendirle cuenta a nadie. Un paraíso perfecto para lavar plata sucia sin que nadie se entere. Pero claro, como siempre pasa con estas historias, todo se terminó derrumbando. Vinieron las sanciones internacionales, el sistema colapsó, el Banco Central de Nauru quebró y terminaron vendiendo todas las propiedades que habían comprado por el mundo. Porque claro, con toda esa plata que fueron recibiendo, se compraron de todo. Torres en Australia, hoteles en Hawái, edificios en Estados Unidos, rascacielos en Melbourne. Pero la fiesta le duró poco, porque no había control, no había planificación, no había cabeza, solo había exceso, desde todo punto de vista. Cuando todo eso desapareció, queda lo que vemos hoy. Un país destruido, dependiente de la ayuda extranjera, con una población enferma, sin recursos naturales, sin soberanía real. Y cuando todo eso se le vino abajo, intentaron sobrevivir como pudieron. Fíjense lo que hicieron, alquilaron su isla como una cárcel. Sí, así como escuchás, Australia le pagaba cada año millones de dólares para que ellos puedan alojar a los inmigrantes ilegales que ellos se querían sacar de encima. Todo esto en centros de detención completamente inhumanos, lo cual me parece bien, porque por algo habían cometido delitos para estar ahí, no es que te iban a agarrar a vos o a mí. Eran refugiados de Irak, de Afganistán, de Irán, que estaban encerrados bajo el sol sin agua potable, sin atención médica, sin futuro. ¿Y sabés cuánto cobraba Nauru por cada uno de ellos? $500,000 por todo un año. Mal Australia en pagarle esa plata. Liberate de ellos en el medio del mar. ¿Vos te pensás que yo, si soy un país y tengo inmigrantes ilegales y me quiero deshacer de ellos, voy a andar pagándole $500,000 a un país para que los acepte? Pues ya, madre, ¿sabés cómo los tiro ahí en el medio del mar? Digo, rebúsquensela, la próxima no vuelvan a mi país o entren por las vías legales. ¿Qué piensan ustedes? Por eso se entiende también cómo hoy en día Australia ya ha perdido prácticamente su identidad. Si no, los invito a que vayan a Australia y van a ver que está lleno de asiáticos. Yo prefiero todavía asiáticos antes de lo que estamos viendo en Europa. Pero igual, he hecho videos en este mismo canal. Cuando yo fui a Australia, vi lo que vi y dije, voy a hacer este video que es genial para graficar lo que yo siempre pienso. Porque muchos te tratan de racista, ese no más, y decís, ustedes saben que yo a los asiáticos los banco a morir. Con los asiáticos todo bien, siempre digo. Y ahí no me gustó nada de lo que vi, más allá de que Australia me apasionó, yo viviría en Australia. No me gustó mucho ir por las calles principales y ver todo el tiempo asiáticos. Porque yo digo, no estoy en Asia, estoy en Oceanía, estoy en Australia. No estoy en China, no estoy en Taiwán, no estoy en Hong Kong, estoy en Australia. ¿No ves un australiano? Volviendo al negocio que hizo Nauru con los australianos, un negocio multimillonario. Todo esto con vidas humanas. Obviamente esto no lo vas a ver en los paisajes que vos te pones a googlear y te saltan ahí o en los folletos turísticos. Pero todo esto pasó. Nauru es la prueba de que la riqueza sin visión, sin preparación, sin cultura del esfuerzo no sirve para nada. Lo que pasó en Nauru es un espejo de lo que puede pasarle a cualquier país, a cualquier familia, a cualquier persona. Y todavía falta lo peor. Hay algo que pasa desapercibido cuando hablamos de Nauru, pero que para mí es clave. La falta total de autosuficiencia. En menos de un siglo pasaron de ser una isla autosustentable a ser una que no puede producir ni siquiera su propia comida, ni tampoco generar sus propios recursos, ni tomar una sola decisión sin depender de otros países. Y todo esto no pasó porque eran pobres, pasó después de haber sido millonarios. En los años 70, Nauru tenía uno de los PBI per cápita más altos del mundo, más alto que Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Nadie planificó nada, nadie pensó a largo plazo. Se compraron autos de lujo, propiedades en el exterior, construyeron mansiones, tiraron todo por la borda. Hoy hay cementerios de autos abandonados, Cadillacs, Land Rover, Jeeps, todos oxidados que no sirven para nada, como si el tiempo se hubiese detenido, y en parte lo hizo. Muchos de los que crecieron en ese entorno de abundancia nunca desarrollaron la cultura del trabajo ni la necesidad de progresar. El dinero fácil destruyó generaciones enteras, y el resultado es un país atrapado entre el pasado y la desesperación. Pero si hay algo que me quedó claro luego de viajar por más de 50 países, es que en este caso Nauru no es la excepción. Es solo un ejemplo de lo que pasa cuando un país o una persona vive sin una estrategia, sin planificación, sin pensar a largo plazo.
Por eso, incluso antes de emigrar, empecé a armar mi propia base de datos, sin saber en lo que hoy en día se iba a convertir. Yo comento todo el día, de hecho a veces subo algunos posts a X, también conocido como Twitter, como muchos informes que hacen de manera internacional están tan errados. Muchos de ellos están manipulados. La base de datos que tengo no es una guía turística, no es un documento de Google, es el resultado de años de investigación, de experiencias reales, de errores que cometí, de cosas que nadie te cuente y que no vas a encontrar en ningún lado. Está todo organizado por país, por categoría, por ciudades, por estilo de vida. Nadie tiene algo así, en ningún idioma que busques. No solo de habla hispana, sino en el mundo. Si querés acceder, aprovecha, cada semana les sigo agregando cosas y no voy a poder sostener este precio por mucho tiempo. Te dejo más información en la descripción. Volviendo a Nauru, ¿sabías que a pesar de todo esto, todavía siguen sacando fosfato? A pequeña escala, pero sí, no aprendieron nada. Literalmente están cavando su propia tumba. Hay zonas del país donde no se puede vivir, donde el terreno está tan destruido que es inhabitable. Entonces la gente se aglomera toda en 4 kilómetros cuadrados. Y claro, las tensiones aumentan, los recursos se agotan y la frustración crece. Cuando se habla del colapso de un país, muchos piensan en guerras, en invasiones o catástrofes naturales. Pero a veces el colapso es silencioso, invisible y mucho más peligroso porque no lo ves venir hasta que es demasiado tarde. Y todavía no te conté lo más oscuro, lo que quieren ocultar. Pero antes de llegar a lo más oscuro hay un detalle que te va a hacer entender también por qué este país está como está. Nauru no tiene capital. Sí, así como escuchaste. De hecho, si buscas sobre este tema, vas a ver que no hay una ciudad oficialmente reconocida como capital. Todo se maneja desde un distrito llamado Yaren, que parece más un barrio que un centro administrativo nacional. Ahí está el parlamento, la policía, el aeropuerto y algunas cosas más. Es tan chico que podés cruzarlo caminando en minutos. Y en ese mismo distrito es donde vas a ver una de las imágenes más bizarras. Una pista de aterrizaje cruzando la calle principal. Literalmente los autos frenan para que aterrice un avión. Todo es tan precario, tan improvisado, que sentís que estás en una especie de experimento fallido. Y no es que este país esté en ruinas porque le faltó ayuda. De hecho, si te fijas en la historia reciente, vas a ver que Australia les mandó cientos de millones de dólares para que acepten campos de refugiados, como te comentaba antes. ¿Te imaginas lo que significa que un país venda su territorio para encerrar a gente que nadie quiere? Eso te dice todo. El gobierno ganaba $500,000 por cada refugiado, no por ayudarlo, por simplemente retenerlo, esconderlo, por evitar que volviera a Australia. Es de las cosas más oscuras y menos contadas de la política migratoria global. Y como era de esperarse, esos campos se convirtieron en una pesadilla. Suicidios, enfermedades, violencia, niños creciendo en condiciones infrahumanas. Lo peor de todo es que hoy en día casi que no hay rastros de esos campos. O los cerraron, o los ocultaron, o los taparon. Si le preguntás a los locales se van a hacer los boludos, nadie te dice nada. Como si acá no hubiese pasado nada. Encima, escuchate esto, como si no hubiese sido suficiente con destruir prácticamente todo el fosfato que tenían, ahora están por repetir el mismo patrón. ¿Sabés qué están planeando? Minería submarina. Es decir, que ahora se quieren meter en el océano a empezar a extraer minerales raros. ¿Te suena sostenible eso? Porque para mí no creo que lo puedan sostener por mucho tiempo. La empresa que los apoya es canadiense y lo que buscan son nódulos polimetálicos, es decir, bolitas de metales como cobalto, níquel, cobre, que demoran millones de años en poder formarse. Si extraen eso en masa, pueden cambiar el ecosistema marino entero para siempre. Y por si fuese poco, eso no solo pone en riesgo la vida marina, también pone en peligro la capacidad del océano para absorber carbono. O sea, puede provocar un cambio climático en esa región. Todo por una nueva promesa de riqueza que, como ya vimos, no saben administrar. Es decir, la historia se repite una vez más, una y otra vez. Y te preguntarás, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué un país que tocó el cielo con las manos termina cavando cada vez más profundo? Porque no entendieron que la verdadera riqueza no está en lo que extraes, sino en lo que sabes. No es tanto lo que tenés, sino qué haces con eso que tenés. Sin estrategia, sin visión, sin educación a largo plazo, todo se va a terminar esfumando. Y hay un detalle que muchos ni siquiera se imaginan. En Nauru prácticamente no hay dinero circulando. Hay solo un banco en todo el país y muchas veces ni siquiera tiene efectivo. Los cajeros están vacíos. La mayoría de la gente vive con lo que tiene en el bolsillo, si es que tiene algo. Para que te hagas una idea, en todo el país no hay ni siquiera un solo cine. El país funciona con efectivo traído de Australia, pero llega cada tanto y si justo no hay vuelo o un barco que llegue, se complica bastante. Esto genera un sistema económico ultra precario, casi informal. Los locales se las ingenian para intercambiar bienes, para hacer favores o simplemente dejar de consumir algo. Porque si no hay efectivo, no hay comercio, así de simple. Y esto afecta a todo, desde el abastecimiento de productos básicos hasta los servicios más simples. Imagínate que querés comprar frutas o verduras frescas y no hay. Tenés que esperar al próximo cargamento
que puede demorar semanas y cuando llegan los precios pueden ser absurdos y no puedes comprar. Y por si fuese poco, el clima extremo, el aislamiento total, la falta de recursos naturales, todo esto convirtió a Nauru en una isla completamente dependiente del exterior. Sin ayuda internacional el país no sobrevive. Dependen de Australia para todo, desde la infraestructura hasta el agua potable, porque hasta el agua la tienen que producir con plantas desalinizadoras porque no hay ríos ni lagos. La gente vive en una mezcla de resignación y rutina. La juventud no ve futuro alguno. No hay universidades, no hay industrias, no hay posibilidades reales de desarrollo. El sueño de muchos es simplemente irse, pero no pueden, porque salir de Nauru cuesta caro y no todos tienen cómo hacerlo. Y quizás lo más triste es que Nauru no fue víctima de una catástrofe natural, de una guerra, ni siquiera de una invasión. Fue víctima de sí misma, de la avaricia, de la falta de planificación, de la corrupción, del cortoplacismo. Todo lo que alguna vez tuvieron lo quemaron y hoy en día están pagando las consecuencias. Hoy en el puesto 155 tuvimos a Nauru, el país más obeso, más fumador y menos visitado del planeta. Para los que no sabían, esta es la ubicación del país. Déjame en los comentarios qué opinás de este lugar y si crees que algún día van a poder superar esta situación y salir adelante. No te olvides de suscribirte a este canal activando las notificaciones, así no te perdés los próximos puestos de este hermoso ranking que cada vez se va poniendo más y más interesante. Antes de irme, como siempre hago, te dejo acá la lista de reproducción con todos los demás puestos que ya fueron analizados. Te veo ahí la seguimos. ¡Nos fuimos, ¿cierto?